la historia de las denominaciones. ¿Se ve bien en la pantalla? ¿Lo veis bien todos? El logotipo de EMOL, Fundación Bíblica, hemos hecho uno nuevo y han estado el equipo de imagen, por así decirlo, viendo cuál iba a ser el más bonito. Así que vamos a ver cambios aquí en todo lo que sería la tipografía. Deciros eso y deciros también que la nueva plataforma de EMOL está funcionando bien, pero estamos montando el curso. Espero que al final de este mes pueda estar terminado y así podéis verlo mejor los que estáis dados de alta. Y de verdad, va a ser muy bueno. En la última clase que he dado, que está subida, he puesto la copia del libro Origen de las Denominaciones, de Samuel Vila. Lo tenéis ahí en PDF, así que también los estudiantes que accedéis podéis bajarlo. Y hoy para esta clase he puesto unas 26 páginas de historia de los sistemas teológicos. Y es lectura adicional que ampliará la información. Así que los que estáis dados de alta, va a ser muy, muy interesante. ¿A que sí, Jeru? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, bien, pues empezamos. Historia de las denominaciones. Andaban. Y no empezamos. Ahora, ¿estáis bien ahí? Esto. Vale. Después ya lo editaremos este vídeo, porque si no... Muy bien. La semana pasada, para los que no estuvisteis, estuvimos viendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y vimos a fondo sus creencias, sus posturas doctrinales y ya hemos definido cómo se inició. Entonces hoy vamos a seguir estudiando los ortodoxos, la siguiente denominación importante. Ahora, como ves en el gráfico, tenemos la Iglesia Católica, que es la primera, y después tenemos la Iglesia Ortodoxa como denominación. Y vais a ver que hay 12 más, 11. Y si piensas que cada una de ellas vamos a tener que dedicar tiempo, es como wow. Pero no os preocupéis porque lo que está pasando es que las dos primeras ocupan mucho tiempo en la historia. Pero después de la Reforma Protestante, como veremos, las denominaciones empiezan a crecer de una manera rápida, a formarse grupos denominacionales. Y hoy en día lo que está pasando es que no se están formando más denominaciones, sino se están formando grupos de iglesia o mega iglesias o pactos de iglesias. Y por eso vais a ver algunos grupos como el Pacto por el Evangelio o la Nueva Reforma o grupos que hacen iglesias y se unen, sobre todo en Estados Unidos, que son las mega churches. Así que vamos a ver hoy la Iglesia Ortodoxa para ver realmente lo que es y lo que creen y compartiremos algunas cosas interesantes. El PDF que estoy enseñando está en la clase. La razón que está en mi foto es porque si alguno usa este PDF o utiliza el material, pues puede verse de dónde ha salido el material, porque es un material que va construyéndose a través de EMOL, de la Fundación Bíblica. Vamos a descubrir nuestras raíces históricas, la teología bíblica del remanente, y los que estáis en EMOL y tenéis este libro, el primer capítulo habla de los remanentes, que hablaremos de ello, los paulicianos, los nestorianos, los valdenses, hablaremos de esos grupos, y eso va a ser muy interesante. Pero hoy nos toca centrarnos en un grupo muy grande. Y veremos también la historia del cristianismo. Algunas preguntas que os lanzo para discusión al final de la clase, o para pensar, si no da tiempo de la discusión, es: ¿las denominaciones nos hacen fuertes, nos hacen débiles? ¿Es realmente necesario unirnos sin importar las diferencias? ¿Es realmente las denominaciones algo bueno para el cristianismo? Son preguntas que podéis ir pensando. Al final de la clase discutimos algún tema más que será interesante. Y si no, también ahí, si estáis en la página web, hay un lugar donde podéis poner los comentarios. Y veremos el surgimiento de las denominaciones. Ahora, hoy entramos con los ortodoxos. ¿Estáis conmigo? Hemos recorrido en la historia, desde el inicio del cristianismo, los primeros concilios, desde el concilio de Jerusalén,
y el 325, el concilio de Nicea, y después empiezan a ver lo que llamamos los 7 concilios ecuménicos. Y cuando digo ecuménico no me refiero al nuevo movimiento que hay de unión de iglesias, sino universales. ¿Hasta ahí me seguís? Entonces, a esa época, estamos en el año 1000 y poco, está habiendo realmente una tensión muy grande en el imperio romano que ha caído. Nos queda el imperio, podríamos llamar, bizantino, y estamos viendo esos movimientos en la historia. La iglesia ha tomado fuerza, ha tomado realmente importancia política, y esos cambios van a preparar el contexto histórico desde donde saldrá lo que hoy vamos a estudiar. En el 330 el emperador Constantino renombra la ciudad de Bizancio, la llama Constantinopla, en memoria de él mismo. La semana pasada, la anterior, os enseñé una foto aérea de Constantinopla. La conseguí en Google Maps. Tú pones Constantinopla. No, realmente no. Pero es una maqueta interesante donde se ve lo grande que era esa ciudad, lo populosa, hermosa, una ciudad realmente importante, Constantinopla. Y esa ciudad va a ser donde estará el patriarca del gran cisma, el gran cisma o división del cristianismo en el año 1054. Así que tenemos que de una sola iglesia, en ese momento, una iglesia formal, nominal, católica, apostólica, en el año 1054 va a dividirse en 2 iglesias. Va a haber un cisma, una división. Ahora, ¿por qué esta división? Como vais a ver tristemente a lo largo de la historia, en el cristianismo, igual que en la sociedad, muchas veces las divisiones tienen que ver más que con posiciones, tienen que ver con personalidades, tienen que ver con ideas de hombres. Y veremos cómo realmente el gran cisma, sí, hubo un contexto importante teológico, pero hubo también mucho de personalidades. Os dejo ahí la idea. Si volvemos a cuántos adherentes tiene hoy en día, bueno, unos 225 a 300 millones en todo el mundo. Es la segunda iglesia más importante, o la segunda denominación más importante después de la iglesia católica, apostólica y romana. La iglesia ortodoxa, que engloba la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, y 5 grupos más, como vamos a ver. Así que es un grupo importante, y hay 1 millón en los Estados Unidos. Una vez más, son datos que tengo del material que estoy usando, y son datos de Estados Unidos. En España, no lo sé, francamente. ¿Hay iglesias ortodoxas? Sí, las hay. Aunque, como la iglesia evangélica, o la iglesia luterana, o la iglesia presbiteriana, son pocas y repartidas por la península. Pero sí que existen esas iglesias. Ahora, vamos a ver su doctrina y vamos a intentar entender un poquito más sobre la doctrina de esta iglesia. Las Escrituras no tienen error en materia de fe solamente. Lo vuelvo a leer. Las Escrituras no tienen error en materia de fe solamente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en otras materias pueden y seguramente contienen error. ¿Ves esto? O sea que las Escrituras, la Biblia, no son inerrantes, sino que solo contienen perfección en cosas de fe. En las demás, historia, datos y todas esas cosas son erróneas, pero en materia de fe no. Otra de las cosas que cree esta iglesia ortodoxa es que las Escrituras tienen que ser interpretadas en materia de la tradición sagrada, especialmente a la luz de los 7 concilios ecuménicos, los cuales se reunieron desde el 325 al 787. Es decir,
Y esto es muy importante. Ellos creen que la tradición que fue explicada y expuesta en los concilios, en los 7 concilios ecuménicos, es de igual autoridad que las Sagradas Escrituras. Tradición y Biblia, por lo tanto, son requeridas para el creyente, de ser obedecidas, seguidas y creídas. ¿Qué es lo que veis ahí? Que cuando la tradición contradice a las Escrituras, y va a pasar más de una vez, el creyente se siente en una división. Y muchas veces va a seguir la tradición. Porque la Iglesia, y esto es lo que creen los ortodoxos, es quienes interpretan la Biblia. Es la Iglesia el que hace que el creyente pueda entender la Biblia. Y fuera de la Iglesia la Biblia no puede ser entendida. Por lo tanto, cuando hay un problema entre la tradición y la Biblia, lo que van a decir es que es problema de interpretación. Y que uno tiene que seguir la tradición de los hombres. ¿Sí? ¿Esto es igual que los católicos? Igual que los católicos. Ahora, estoy construyendo y vamos a estar viendo cómo realmente no existe tanta diferencia con la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Ahora, la que hay, y lo veremos, es importante. ¿Sí? Vamos a ver más cosas. El canon incluye 49 libros en el Antiguo Testamento. 3 más de lo normal. La Biblia católica más 3 más. O sea, libros apócrifos más libros que son de la tradición ortodoxa, que son añadidos a la Biblia. Y que por lo tanto son autoritarios para el creyente. Claro, para ellos. Y 27 en el Nuevo. En el Nuevo no hay problema. Pero en el Antiguo mantienen los libros apócrifos de los católicos. Bien, eso en cuanto a las Escrituras. Ahora, ¿quién es Dios? Vamos a ver quién es Dios. Él es creador, el único, el Señor de todo, existiendo eternamente como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Es eso una posición ortodoxa? ¿Qué pensáis? Sí, claro. Es una posición ortodoxa. Y vuelvo sobre mis pasos porque no os he dicho qué quiere decir ortodoxo. Ortodoxo quiere decir correcto doctrinalmente. Es lo que quiere decir. Pero ortodoxo también tiene que ver con la gloria, doxa o doxología. Es una palabra que quiere decir gloria. Para la Iglesia ortodoxa se tiene que vivir para la gloria de Dios. Así que una buena doctrina y una buena vida hace un buen ortodoxo. Bien, ¿quién es Dios? Postura correcta. Vamos a avanzar. ¿Quién es Cristo? Ahora, cuando hablamos de quién es Cristo, es el eterno Hijo encarnado. Es el eterno Hijo encarnado. Bien. Siempre hemos hablado que el Señor Jesucristo es Hijo eternamente engendrado del Padre. Plenamente Dios y plenamente hombre. ¿Correcto? Concebido y nacido de la Virgen María. ¿Correcto? Murió en la cruz por nuestros pecados. Bien. Resucitó corporalmente. Bien. Por lo tanto, ascendió a los cielos. ¿Tienen una visión correcta del Señor Jesucristo? Sí, la tienen. Vendrá otra vez en gloria a juzgarnos. Escatología bíblica. No habla del rapto, no habla del Apocalipsis. En resumen, es que Él vendrá otra vez para juzgarnos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo entonces podemos ser salvos? Si Él viene a juzgarnos, si Él murió por nosotros y por nuestros pecados. En Cristo Dios se hizo humano para que así los seres humanos puedan ser deificados, theosis, es decir, que tengan la energía de Dios en ellos. Estoy copiando de su credo. Cuando uno lee esto, cómo ser salvo, no habla aquí nada de arrepentimiento o de la necesidad de nacer de nuevo, sino que nos dice que Dios se hizo hombre para que los hombres puedan subir a la altura de Dios. Ahora, ellos van a reconocer el problema original del pecado,
Sí, pero no como Agustín, y hablaremos de San Agustín. Ellos van a reconocer que hay un problema en el hombre, y el problema es que es inferior y tiene que ser theosis, subido a la deidad, para que así puedan acceder a Dios. Aquí hay un problema. ¿Lo ves rápidamente? Aquí hay un problema. Ahora, mediante el bautismo y la participación en la iglesia, el pueblo de Dios recibe los beneficios de la obra redentora de Cristo mientras perseveren. Mirad esto bien. El bautismo y la participación. Y cuando hablamos de participación, igual que la Iglesia Católica, cree en 7 sacramentos diferentes. 7 sacramentos que ellos van a seguir a rajatabla. Dentro de la iglesia, si tú eres excomunicado, sacado, expulsado de la iglesia, ya no puedes ir al cielo. Y el bautismo de infantes, pedobautismo, es usado también como medio fin de salvación, que al fin y al cabo es lo que es los sacramentos de la iglesia católica o la iglesia ortodoxa, la manera de llegar a ser salvos. Para poderse beneficiar de la obra de Cristo, si perseveras. La responsabilidad humana en las obras, ser bueno para poder llegar al cielo. En esto, ¿veis lo cerca que está de la Iglesia Católica? Vamos a avanzar más. ¿Qué pasa después de la muerte? En la muerte las almas de los fieles son purificadas tanto como lo necesiten. Un proceso de crecimiento, no de castigo. Después pueden disfrutar de un estado bendecido de eternidad en el cielo. Ahora, esto no es el purgatorio. Samuel, el purgatorio solamente es para católicos, es lo que ellos dicen. Pero aquí vemos que hay ese proceder de crecer, 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 para llegar a un estatus de aceptación en el cielo, de purificación después de la muerte. ¿Pero dónde están? Están en un lugar de espera, algunos por lo que estaba leyendo en los credos, aquí en la tierra, pero no queda bien especificado. El limbo, serían los católicos, es eso los no creyentes también, lo cual nos llevaría a una postura universal, de salvación universal. Mirad esto, las almas de los malvados reciben un adelanto del eterno castigo en el infierno. Y esto es muy difícil para mí de entender, un adelanto del eterno castigo en el infierno, o sea que ya en su peregrinaje aquí en la tierra, ellos ya están recibiendo un poco del infierno. Alguien dijo una vez, y os paso este pensamiento, que el único cielo que un incrédulo disfruta es este mundo, y el único infierno que un creyente sufre es este mundo. Y tiene mucha razón en ello. Pero aquí lo que ellos están diciendo es eso, que es un pequeño adelanto del infierno que les espera. O sea que ellos creen en el infierno y creen que alguno será lanzado ahí. Vemos que son doctrinas estructuradas grandes. Luego, después que veamos esto, entraré más en detalles históricos que son interesantes. ¿Qué es la iglesia? Bien, mira lo que dice sobre la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, es una conexión histórica irrompible con los apóstoles, sin cambio alguno, manteniendo la fe de la iglesia no dividida, tal como se expresa en los credos. Una sola iglesia, desde los apóstoles, irrompible, mantiene la misma fe desde los apóstoles, tal como se manifiestan los credos. Es una santa, católica y apostólica. ¿Lo veis? Ellos se consideran apostólicos. Se consideran católicos, que quiere decir universal. Con iglesias organizadas nacionalmente en 5 grupos. Hemos hablado de los griegos, hemos hablado de la iglesia rusa, hemos hablado de la iglesia alejandrina, de la iglesia armenia, de la iglesia en Jerusalén, la iglesia copta a veces forma parte de este grupo, con sus obispos bajo el liderazgo de los patriarcas. Ellos no tienen papa, pero tienen el obispo de Constantinopla, que es el mayor entre los pares. Es un juego de palabras que viene a decir, todos somos iguales, pero yo soy el mayor. Es un juego de palabras muy raro, pero es lo que ellos enseñan. Y ellos enseñan que los patriarcas
que al fin y al cabo es una palabra parecida a papa, ¿verdad que sí? Realmente tienen que estar en comunión con todos los obispos. Todos los obispos son los que opinan, los que piensan, y él tiene que coincidir con la opinión de los obispos y la opinión de los obispos con él. Pero que él, el obispo de Constantinopla, es el principal. De los cuales el de Constantinopla tiene honor y primacía. Eso es la Iglesia. ¿Qué sacramentos tiene? Vamos a verlos. Y hemos mencionado, el bautismo inicia la vida de Dios en aquel que se bautiza, normalmente infantes. Por lo tanto, el bautismo es salvación. El bautismo es salvífico. En la Eucaristía, el pan, el vino, el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús, el vino se convierte en la sangre de Jesús. Y este es un misterio que queda sin explicación. Esto es igual que la Iglesia católica y apostólica. Igual. ¿Bien? ¿Hasta ahí me seguís en esto? Bien. ¿Hay otras creencias importantes? Sí. María concibió a Jesús virgen. Creen en la virginidad de María. Permaneció virgen perpetuamente y en tradición, no en dogma, subió corporalmente al cielo. Pero recordad que como la tradición es igual de importante que la Biblia, para ellos esto es doctrina. Subió corporalmente al cielo. Ahora, los iconos, las imágenes de Cristo, María y los santos, son objetos de veneración a través de los cuales Dios es adorado. Ellos van a tener iconos, dibujos, no tanto como representaciones tridimensionales, estatuas. Pero sí tienen iconos, igualmente son venerados, adorados como a Dios mismo. Mayores divisiones, tendencias de hoy, una parte importante son conservadores doctrinalmente. Doctrinalmente hemos visto que son conservadores. La mayoría de congregaciones ortodoxas forman parte del Concilio Mundial de Iglesias, cuya postura liberal ha sido motivo de preocupación para ellos. O sea que ellos mismos se dan cuenta que el cristianismo grande está cambiando a través del movimiento ecuménico, se está haciendo liberal y ellos están preocupados. Bien, ahora vamos a entrar más en detalle de las diferencias entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Y vamos a ver un poquito más cómo hay tantas similitudes que básicamente podemos decir que son más o menos lo mismo. ¿Ves en la columna? No sé si podéis leer bien las... Voy a mover un poco para acá, que lo veáis bien. Ahora sí, ¿no? Bien. Oeste y el este. La lengua oficial, el latín. En el otro lado, el griego. Ahora, empecemos a viajar un poquito más en la historia. Bizancio, el gran imperio. El imperio romano ha caído, hablaban latín, la mayoría de iglesias hablan latín, toda la manera de hacer el culto se hace en latín, pero este grupo, situado hacia el este, va a estar hablando griego. Cuando uno habla griego y el otro latín, lo que va a pasar es que no se van a aclarar entre ellos, ¿verdad que sí? Una de las razones que en el 1054 se produce esa gran división es porque no se entienden. Es porque hay un clash de culturas, un gran impacto de culturas, la latina y la griega. Y por eso las iglesias se van a desarrollar en su manera de hacer el culto, en su manera de adorar, en su iconografía, en toda su formalidad, diferente. Pero igual, porque antes de ese punto, si recordáis, la iglesia ha empezado formándose por una mezcla entre el judaísmo, el paganismo y el cristianismo. Y ha nacido lo que nosotros denominamos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que van a haber tantas similitudes que de repente algo va a empezar a dividirles. Y va a empezar con el idioma. Con este idioma importante que marcará la diferencia. Y os envío aquí un reto. Griego y latín, ¿dónde está el hebreo? La iglesia más y más se está desconectando desde sus orígenes judaicos y por lo tanto muchas de las verdades bíblicas están siendo abandonadas. Pero avanzo. Ortodoxa, el oeste, el este, liberal. Una de las grandes cosas que va a pasar aquí
es que la iglesia del este va a ser muy influenciada por la doctrina arriana, por las herejías de aquellos que están siendo expulsados del imperio. Y en el 1054, en uno de los concilios, se produce una afirmación, ya veremos esto, una afirmación que va a ser motivo de gran disputa. Tiene que ver con una palabra latina, filioque, o filioatque. ¿Os suena? No. Quiere decir filio, fill, en catalán, hijo en castellano, atque, y del hijo. La iglesia de este lado, del oeste, va a decir que el Espíritu Santo proviene del Padre, atque, filio, y del Hijo. Porque en Juan así el Señor lo muestra. La parte de Roma, la parte que habla latín. Pero la otra parte va a decir que no, que solo proviene del Padre. El Papa de Roma se va a enfadar mucho porque va a pensar que esto es herejía. Y en el 1054 excomulga al patriarca de Constantinopla por hereje. ¿Qué hace el patriarca de Constantinopla? Excomulga al Papa por hereje. Así que los dos herejes son excomulgados, uno por otro y el otro por uno. Y ahí es ese gran cisma, que se produce, como antes estaba diciendo, por varios motivos, y parece que el ancla histórica va a ser la doctrina o la controversia del filioque, del Padre y del Hijo, la providencia del Espíritu Santo, pero que en realidad viene dada por una realidad histórica que va a complicarse más en el futuro. La realidad histórica de los personalismos, personalidades, maneras de ser, maneras de hacer, idiomas, no entenderse, y produce esa gran controversia. Y tal vez me adelanto, pero os lo digo ahora. Las pequeñas diferencias se hacen pelotas muy grandes, que al final terminan siendo odios muy grandes y oposiciones muy grandes. En el 1200, una de las cruzadas, la cuarta si recuerdo bien, la cuarta cruzada católica romana del lado del oeste, atacará Constantinopla y hará una masacre entre los mismos cristianos ortodoxos de Constantinopla. Así que a partir de esa masacre, la iglesia ortodoxa nunca más querrá saber nada de la iglesia latina. Ahora, sigamos investigando. Oeste. Los 7 primeros siglos se desarrollan muchos sínodos. Un sínodo es una reunión de carácter religioso dentro del Estado. Interesante. O sea que es el mismo Estado, el mismo gobierno que decide cuándo reunir a la iglesia, para hablar de lo que sea. ¿Es esto peligroso? Claro que sí. Ya en Constantino lo habíamos visto, cuando el gobierno se une a la iglesia tenemos un problema. Pero en el otro lado, en el mismo tiempo, hubieron más concilios. Nicea. Unos 318 obispos se reunieron. Ahora, los concilios, recordad que hay 7. En una de las clases del doctorado te dedicas a estudiar estos 7, los personajes, los credos, las afirmaciones, las luchas, y eso ya es clase para más arriba, no vamos a tomar tiempo para hacerlo. Pero muchos de estos concilios se van a realizar en el este. El de Nicea, unos 318 obispos se reunieron, cada uno de ellos estaba acompañado por otros 5 hombres. Un total de 1913 hombres fueron invitados por el emperador, quien pagó todos los gastos de estos hombres. Solamente 12 de estos 318 obispos eran del oeste. Así que el resto tenían tendencias liberales. El arrianismo era característico del este. Ahora, os resumo esta idea para no perderos. En Nicea fue el concilio que hizo Constantino. Se hizo en Constantinopla, pero de todos los que vinieron, esos 1913, había una gran cantidad de ellos liberales, arrianos, que no creían en la divinidad del Señor Jesucristo. Y por eso hay un hombre que se considera el héroe de la fe, que es Atanasio. En el libro de Apocalipsis, creemos que en la primera de las iglesias menciona a Atanasio de una forma indirecta, porque Atanasio fue como esa estrella de la mañana, defensor de la verdad,
al punto de que enseñó que Jesucristo era Dios. Pero la iglesia del este va a ser liberal en sus posturas. Ahora, ¿qué hace esto? La postura hermenéutica. Hermenéutica quiere decir interpretación de la Biblia. Para el lado romano será literal. Para el lado griego, alegórico. Y de hecho, la escuela de alegoría de Grecia va a ser impresionante. ¿Sabes lo que es una alegoría? Es sacar enseñanzas espirituales de un pasaje, aunque no diga eso. Y uno puede perderse en alegorías de todo tipo, y algunas de ellas bastante herégicas. Hay una énfasis en administración y construcción de iglesias en Roma. Sin embargo, en Grecia, cuando digo Grecia me refiero a la iglesia ortodoxa, más dados al monasticismo, debido especialmente al tipo de clima. El mismo Atanasio escribió una biografía de San Antonio como un gran héroe de la fe. Aquí están construyendo iglesias. 1200, 1100, se están construyendo templos impresionantes en lo que sería Europa. Y es un secreto para estudiar eso, la historia de las catedrales, cómo pudieron construir esos edificios tan inmensos, tan grandes, con el conocimiento arquitectónico que tenían de esos días. Un dato interesante. Ahora, en el otro lado, en Roma, una de las cosas que vemos es una dedicación al trabajo misionero. Hablábamos de Inglaterra, de Irlanda. Esto hizo que Roma fuera fuerte y rica debido a alianzas con otros países. Porque allí donde entraba un misionero, empezaban a producirse fruto, cambios, bendiciones y problemas. La iglesia ortodoxa, no recuerdo bien el año que fue esto, pero Rusia toma parte de lo que sería todo el norte, del Polo Norte, y desde ahí van a pasar misioneros ortodoxos a lo que sería la zona de Canadá, y empiezan a hacer ahí uniones políticas. Sin embargo, en Japón van a haber misioneros yendo, muchos de ellos jesuitas, más adelante en la historia, y va a crear problemas serios, al punto que en Japón los misioneros fueron expulsados. Pero a lo largo de la historia vais a ver, y esto ya se está produciendo ahora, que los misioneros van a ser como la punta de lanza que Dios va a usar, y se ve en la historia, para abrir nuevas uniones o desuniones entre países. En Roma va a haber pocos enemigos, pero ¿qué va a pasar en el otro lado? Islam. Lo hemos venido diciendo, ¿verdad? El poder del Islam. Los musulmanes asesinaron a miles, destruyeron iglesias, quemaron documentos, perdimos copias de la Biblia preciosas. Desde Jerusalén, desde el siglo VI hasta el siglo XIV, fue dominada por los musulmanes. Las cruzadas lograron libertarla, pero todo lo que ahí hubo, todo lo que pasó, destruyó mucho de la identidad cristiana en esa época. En los escritos teológicos hay un cambio de capital. Constantino se dio cuenta que Roma no podía ser la capital del imperio cristiano debido a la abundancia de paganismo en la ciudad, así que cambió la capital a Bizancio, que más tarde llamaría Constantinopla. Esto es lo que pasó en Roma. Roma es abandonada, hay demasiado paganismo. Constantinopla es la nueva ciudad, o Bizancio más tarde. Ahora, la cabeza de la iglesia era el obispo de Constantinopla, en el lado griego. Cuando Constantino se implantó en esa ciudad, el obispo perdió su poder. ¿Me seguís? Constantinopla, está el patriarca, viene Constantino, saca la influencia del patriarca, se pone él. ¿Pero esto en qué año estamos? Estamos aquí en el 325. O sea, estoy yendo atrás y adelante en la historia para que veáis los cambios que están pasando, que va a dar lugar a lo que hoy es la Iglesia Ortodoxa. Por otra banda, ya que Constantino no se encontraba en Roma, la gente de la ciudad empezó a buscar la guía política y religiosa en el obispo de Roma. En el 380, el obispo de Roma empezó a recibir los títulos que ostentaba la religión romana. ¿Me habéis seguido hasta ahí? Constantino se va a Constantinopla. El patriarca ortodoxo es movido, relegado a un segundo lugar, pero queda solito el obispo ahí de Roma. Y el obispo de Roma dice, pues yo que estoy solo, el emperador Constantino está en Constantinopla,
yo voy a tomar el liderazgo político, y él empieza a recibir los honores incluso de la religión pagana, Pontificus Maximus. ¿Sí? Ahora, este detalle es lo que está creando aún más esa separación que ya viene del 325 y en el 1052-54 va a ser la gran explosión, la gran dicotomía. Vamos otra vez ahí. Aparecieron diferentes escritos otorgando donaciones de tierras al obispo de Roma. ¿Habéis oído de la donación de Pepín? Sabéis que la Iglesia Católica tiene un montón de tierras y honores. ¿Y de dónde viene todo eso? De uno de los descendientes de Constantino que tomó el poder como emperador y dio a la Iglesia abundantes tierras que constituirían la riqueza fundamental durante la Edad Media del clero. Y se le conoce como la donación de Pepín. Mira, está ahí, la donación de Pepín. Donación de Constantino. La donación del pseudo Isidorian, otro de los líderes religiosos. Aquí estamos viendo que la Iglesia, de ser una pequeña arbolito que crece y se hace muy grande, y vienen y anidan todos los aves de los cielos. ¿A qué os suena eso? A una parábola del Señor Jesucristo. Mateo 13. Es interesante, y esto yo he predicado y podéis tal vez buscarlo, creo que está ahí. Pero Mateo 13 es una correlación profética con la carta a las 7 iglesias. Es decir, y esto es por supuesto interpretación, hay algo interesante que uno descubre comparando ¿cómo me viene ahora la palabra? Las parábolas, gracias. Las parábolas de Mateo 13, cuando tú las comparas con las cartas a las 7 iglesias y piensas en las 7 épocas históricas del cristianismo, ves que hay correlaciones. Y una de esas correlaciones, lo que ahora estoy aquí hablando, que en el libro de Apocalipsis será esa iglesia de Esmirna, amarga, que ves esa unión también entre el Estado y la iglesia. Ahora, en el 590, avanza un poco más, el obispo de Constantinopla empezó a llamarse a sí mismo el obispo universal. Pero recordad que ya lo había hecho en el 490 un tal León I, diciendo: yo soy el siervo de siervos. Y el otro dice: yo soy el siervo universal. Está bien. Gregorio I dijo que él era el siervo de siervos. Y dijo que solamente el anticristo se llamaba a sí mismo el obispo universal. ¿Quién había dicho esto? El patriarca de Constantinopla. O sea, que ahora Gregorio está diciendo que el patriarca era un anticristo. Ahora, después de Gregorio, cuando Gregorio murió, el obispo de Roma, el papa de Roma, también adquirió este mismo título, el obispo universal. Es casi gracioso, ¿verdad que sí? ¿Veis? El poder centrado en el hombre, la gloria del hombre, el buscar una posesión aquí. Es como si no creyeran en el cielo y desearan realmente tener influencia aquí en la tierra. Pero en esto os estoy mostrando que parte de la gran diferencia, del gran cisma, no fue tanto doctrinal como realmente político y personal. Aunque sí, doctrinal, después. Sigo con las diferencias y similitudes. Los padres apostólicos en Roma, en Grecia, ortodoxia, los padres apostólicos no fueron muy eruditos. ¡Oh, wow! ¿Quiénes los eruditos? Los padres apostólicos de Roma son grandes eruditos. Los padres apostólicos ortodoxos no son muy eruditos. Bueno, hay uno, Juan de Damasco del 731, que este sí que es un erudito. Pero cuando uno lee Agustín y lucha contra Pelagio y ves las pautas y luchas, Agustín es un gigante teológico. Agustín es un defensor, un apologeta. Pelagio mete unos errores tremendos. Eso también se va a ver en la iglesia, en las características de esta iglesia.
En el oeste hay un énfasis en las imágenes. En el otro lado hay una destrucción de iconos, no permitían estatuas, solamente retratos. Esto trajo una división en el 1054. Se estado hablando de que la división teológica fue por la cláusula filioque y del Hijo también. Pero hubo otra lucha teológica, las imágenes. Ellos creían que era idolatría construir una imagen, y lo es. Es idolatría, y más adorarla. ¿Es idolatría? Os dejo que pensar, que hoy estáis, os veo que escuchándome, pero ¿es idolatría hacer una imagen? Si la adoras, sí. Si la adoras, ¿entonces hacerla? No. Entonces, Sí, ¿sí? O sea, hacerla para que aunque objetivo. No te harás imagen de ninguna cosa que está... Pero tú puedes tener yo que sé, una cruz. No te inclinarás a ellas ni la adorarás. Si no la adoras, Pues es a lo como- mejor no la estás idolatrando, pero estás incumpliendo otra cosa que es hacerte una imagen. Puedes hacer una imagen y no idolatrarla, pero igualmente está mal hacerla. Bien. Pero una imagen de qué? ¿Una imagen de qué? De nada que esté en el cielo. Supuesto, ¿no? ¿Mm? Ahora, os estoy llevando a un callejón peligroso. ¿Habéis visto a las iglesias que tienen una cruz que se han hecho una imagen? Ujú. Hacer una escultura de cualquier cosa, incluso de algo que está aquí en la tierra, también sería. Porque dicen ni de arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ni abajo en la tierra. Memorial, entonces. ¿Está bien hacer fotografías? Uy, tanto. Se nota el fotógrafo. Los Amish creen que no debes tomar una fotografía de nada, de una persona. Y no se dejan hacer fotografías. Las fotos que yo tengo de Amish las he hecho con un teleobjetivo de 270, por lo menos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Ahora, ¿cómo interpretamos? Para la Iglesia Ortodoxa, nada de imágenes tridimensionales, solamente fotografías icónicas, dibujos. Pero como bien estabais diciendo, el problema no es hacer un dibujo, no es hacer una imagen, no es hacer una talla de madera que puede adornar nuestras casas. El problema es inclinarse a ellas, adorarla. Y en ese aspecto la idolatría fue, debido a la idolatría, que Dios castigó extraordinariamente a Israel. Pero aquí la pugna vuelve a ser por algo así. Bueno, pero los ortodoxos no tendrán imágenes, pero tienen muchas pinturas. Muchísimas. ¿Y cómo son? Oscuras. Ah, sí. Oscuras. Que me refería al color. Son oscuras. Mira, también... Voy avanzando porque quiero hablar de algunas cosas más. La Pascua, el domingo después del 14 de abril, en el solsticio de invierno. Pero en otro lado, siempre celebraron la Pascua el 14 de abril. Bueno, no es tan problemático. Exceptuando si quieres discutir cuándo murió el Señor Jesucristo, que entonces sí que es problemático. Porque si murió el viernes o murió el jueves... Pero una cosa, Ujú. ellos que lo celebran siempre el 14 de abril. Siempre el 14 de abril, Este, la Pascua. Igual, Y el igual. tema Pero del, este no. del Ujú. solsticio de invierno, eso no es nada pagano así de adoración o trasfondo. movidas de esas. Sí, lo es, lo es. Y tenemos que ver esto, por eso explicaba un poco esto de cuándo murió el Señor Jesucristo. Tenemos que ver cuándo se celebró la muerte del Señor Jesucristo, que era el día antes al gran sábado, no al Shabbat semanal, séptimo día, sino al Shabbatón. Y cuando leéis el griego os vais a dar cuenta que ponía que era el Shabbatón, el gran sábado. Y por eso iban a celebrar ese día, y antes que ese día llegara, es que pusieron a Cristo en la tumba. Y eso nos pone pues unas fechas un poco que hay bastante discusión en ello. Yo personalmente pienso que el Señor Jesús fue muerto en jueves, no en viernes. Sé que fue muerto igualmente, pero si no, no me caben las 72 horas de la crucifixión. Pero para la celebración de la Pascua, para la Iglesia romana, es realmente el solsticio. Y eso es lo que ellos hacen, mezclar la fiesta pagana con la fiesta cristiana. Y eso es un dato interesante. Bueno, Ujú. Ahora, pero los ortodoxos tampoco lo saben exacto. tampoco. Y realmente, como digo, esto no es tan importante. Yo siempre he dicho, no importa qué día murió, lo importante es que Él murió. Y eso es lo importante. Así que
Pero esto fue también motivo. Ahora, este que os voy a dar ahora, los padres latinos, la iglesia romana, la parte latina, no usan barba. Yo sería un mal ortodoxo, porque los ortodoxos dicen que las barbas están permitidas. ¿Qué pasa por esto? ¿Hay algún problema por esto? Aparentemente. Pero os digo una gran disputa que hubo y una gran polémica y una gran incluso guerra debido a esto, porque cuando un latino, un cura, iba a una iglesia del otro lado y no llevaba barba, el cura del otro lado no le daba la Eucaristía porque no llevaba barba. Entonces se ofendían y decían, tienes que darme la Eucaristía, yo soy representante de la iglesia. Y el ortodoxo decía, no te la doy porque no llevas barba. Y esto que aparentemente es para bromear incluso, creó una gran pugna, una gran división. ¿Ves? Pequeñas cosas van creando una gran polémica. Castidad, matrimonio. La Iglesia Católica Romana, no al matrimonio. En la Iglesia Ortodoxa, y aquí hay una pequeña diferencia. Puedes casarte, los diáconos pueden casarse, los curas pueden casarse, pero si son ordenados ya no pueden casarse. Tienen que casarse antes de ser ordenados. Por supuesto, si estás casado y te ordenan, no hay problema. Pero no puedes ordenarte soltero y después casarte. Es lo que ellos mantienen. Bueno, ¿cuál es el resultado? En Roma, inmoralidad. Inmoralidad. En el siglo XI, el Vaticano era gobernado por Teodora. Esto es historia, esto no me lo invento yo. Teodora era una prostituta que dio a luz a 2 papas. Sus 2 hijitos llegaron a ser papa, y ella fue papa, Teodora. Y esto es como un episodio negro en la historia de la Iglesia del Vaticano, que puedes encontrarlo en libros de historia, pero los papas no te van a hablar de esto. Pero esto es historia. Y ya no hablamos de los Borjas. ¿Cuál es el resultado en la Iglesia Ortodoxa? Están casados, tienen sus hijos, tienen sus familias y no hay tanta inmoralidad. Y esto es un dato interesante. Bien. Tengo un vídeo que dura 12 minutos y no sé si podremos escuchar la voz. Pero antes de intentar verlo, al menos para poder wrap up, como se dice en inglés, poder resumir la clase. Hemos visto que la Iglesia Ortodoxa realmente es muy paralela a la Iglesia Católica, que fue el resultado histórico de esas divisiones basadas no tanto en doctrina, aunque sí hubo doctrina, pero podía haberse solucionado. Pero realmente fue debido a cambios de importancia política, de competiciones entre Bizancio y el Imperio Sacro Santo Romano, y luchas de personalidad. Eso dio lugar a estas 2 grandes denominaciones. El cisma, el gran cisma, que en muchos de los libros de historia vais a encontrar. Vais a encontrar eso, el gran cisma, la gran división dentro del cristianismo. ¿Dentro de qué cristianismo? Porque como hemos estado diciendo, ya había un grupo de disidentes que no estaban ahí. Eran iglesias como las nuestras que estaban fuera de estos grupos denominacionales. Ahora, la semana pasada un estudiante me hizo un comentario que realmente me gustó y es, ¿qué podemos aprender? Una vez hemos visto esto de la historia, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender para nosotros? ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, ¿qué pensáis? Os doy un minuto. Podéis agarrar un papel y en un minuto escribir y ahora lo comentamos, así os pongo a trabajar. Tenéis un minuto para escribir qué cosas podemos aprender de la historia. Un minuto. El tiempo corre ya. 59 segundos. ¿Qué podemos aprender de la historia? ¿Qué nos enseña? ¿Qué hemos aprendido en esta clase?
10 segundos. 5, 3, 2, 0. Bien. ¿Quién es el primero? ¿Qué aprendemos de la historia? La importancia de las escrituras como la única base. Muy bien. La importancia de las escrituras como única base de fe y práctica. Bien. ¿Samu? Dar poder al hombre es menospreciar el poder de Dios y garantía de problemas y divisiones. ¡Wow! Eso es dogma. Me ha encantado. Muy bien. Es cierto, el poder del hombre. Gracias, Samu. Sí. He puesto que teniendo la verdad o conociendo la verdad, que el hombre siempre tiende a desviarse. O sea, Sí. está en la base, está en la palabra, ¿no? Y vas viendo quién es Cristo y esto y creer lo correcto. Pero el hombre siempre tiende a desviarse de la palabra. Eso es, correcto, Ger, muy bien. El estudiante veterano de la clase, no, té 91 anys vostè, oi? M'encanta eso. Hi ha algo que hagi après o que vulgui dir? No? Pues Rosa. ¿No? Vale. Mira, yo digo, el hombre lejos de Dios se hace a él mismo el gran protagonista, dejando a Dios de lado. Wow. Va todo por lo que está diciendo Ger, lo que está diciendo ahí. Bien. Joel. Que el hombre siempre cae en la misma piedra. Ujú. El hombre siempre tropieza 2 veces en la misma piedra, como se suele decir. Tony. Yo he visto un poco lo que ha dicho Raquel, que aprendamos la importancia de basarnos en lo que la Biblia dice y no en las prácticas o en lo que se hace, ¿no? En los rituales y tal. Muy bien, Tony. Ana. Me he puesto que cuando dejamos de centrarnos en Dios, pues ponemos la vista en las cosas de la tierra, entonces es cuando se producen divisiones y guerras y bueno, vemos estas divisiones en la iglesia porque no estamos mirando lo celestial, sino Lo terrenal. Correcto. Ujú. Judith. Yo no lo sé. Pero veo que el hombre no quiere aprender. Hay tanta historia escrita que al final no quiere aprender. No quiere aprender. Alguien dijo, lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Es cierto. Daniel. Cuando nos aferramos a lo que hay aquí en la tierra, tenemos mucho que perder de lo que hay aquí en la tierra. Entonces intentamos crecer como personalismos, ¿no? O sea, hacer crecer los personalismos. Y pienso que cuando la religión se convierte más en posesión terrenal que no en posesión celestial, entonces es cuando empiezan las batallas entre unos y otros por personalismos, básicamente por personalismos, por poder. Lo espiritual queda como excusa para mantener tu territorio. Ya. Creo que hemos aprendido esto. Una de mis cargas en las clases que estamos dando, y soy muy sincero, es que os estoy dando datos, historias, cosas que han pasado, y llega un punto que es aburrido. Y mira que intento hacerlo ameno y es sencillo, pero ¿qué aprendemos de la historia? ¿Qué podemos aplicar a nuestro presente, a nuestra vida hoy, a nuestra situación? Y por eso una de las cosas importantes cuando estudiamos es pensar. Es aprender a pensar, aprender a ver el pasado y a ver que Dios estaba en control. Y que eso nos va a servir a entender más. Ahora, os puedo dar más datos. De hecho, en la página web, los que estáis siguiéndola ahí, he subido un PDF sobre los sistemas teológicos. Son 26 páginas de datos que podéis leer. Y sabéis, si tenéis preguntas, hay que saber dónde buscar las respuestas. Y ya está. Los datos, ¿cómo se llama el patriarca que hizo la división en el 1054 y el obispo de Roma que se hizo la división? ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿No era Constantino? ¿Cómo se llamaba? ¿El patriarca? No, Gregorio fue mucho antes, pero el que al final hizo la gran división. ¿Lo habéis escuchado en esta clase? No.
No lo he dicho. No. Y era consciente que no lo estaba diciendo porque os voy a poner ese reto, esos deberes de buscar el nombre de quién hizo la división en el 1054. ¿Quién era el obispo de Roma? ¿Quién era el patriarca de Constantinopla? Ahora, esos datos se pueden buscar, esos datos se pueden conseguir, pero somos nosotros los que tenemos que tener discernimiento de la historia y aprender qué podemos aprender de nosotros hoy de la historia. Bien, hago preguntas y podéis ver el vídeo de la clase más tarde, eso también lo he puesto ahí, pero hago más preguntas. ¿Valen la pena las denominaciones? O sea, ¿gana el cristianismo o pierde el cristianismo con las divisiones denominacionales? Daniel, dispara. Mi posición personal es que gana. Gana. Sí, porque se dispersan más las formas de pensar y los creyentes se sienten más cómodos en cada una de las denominaciones según su forma de pensar. Bien, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién está en contra? Yo estoy en contra. ¿Tú estás en contra? ¿Por qué? Porque divide a la iglesia. Y realmente busca eso, la comodidad de hacerte tu idea y tu Dios y encontrar la denominación que hable igual que tú, no lo que la Biblia dice. Muy bien, tenemos dos posturas confrontadas. Tony. Yo, una tercera. Ajá. Yo creo que pierde y que las denominaciones lo que hacen es eso, dividir, pero a la vez son necesarias. Porque si hay una unidad, pero hay diferentes pensamientos, que eso no debería ser, pero cuando eso pasa, es bueno que cada uno pues sepa dónde esté, porque si no va a petar. Entonces, no son buenas, pero son necesarias. Una postura confrontada y una postura equilibrada. O sea, tenemos tres posturas. ¿Quién da más? ¿Qué pensáis? Bueno, puede ser que se produzca una división o otra nueva denominación por énfasis que en un momento determinado de la historia o de lo que se cree nacen para defender una verdad que a veces se hace en detrimento de otra. Vale. No sé, a ver, Una verdad en detrimento de otra, pero voy a lanzarte una pelota. ¿Puede haber una verdad corrigiendo un error? Es decir, ¿estamos nosotros de acuerdo y aceptaríamos la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa como verdad? ¿Y estaríamos dispuestos a colaborar y a formar parte de ella? Todos decís que no. No, estamos hablando de denominaciones con un fundamento propio, ¿no? O sea, estamos hablando de diversas denominaciones dentro de unas teologías fundamentales básicas que todos trabajamos en lo mismo, ¿no? Correcto. Os estoy haciendo pensar. ¿Estáis de acuerdo con lo que él dice? Yo creo que las denominaciones es falta de humildad y orgullo. Totalmente. O sea, de no saber sentarse, ver lo que dice la Biblia y llegar a un acuerdo sin posiciones. Si yo creo esto, yo creo lo otro y tengo que demostrarte mi posición. ¿Estás tú entonces dispuesto a dejar tu posición por la de otro? Con la Biblia, por supuesto. Bien. Pero si te demuestran con la Biblia que tú estás equivocado, entonces tú lo abrazas. ¿Si es lo que dice la Biblia? Sí. Y si después vengo yo y le demuestro al que te he mostrado con la Biblia que estabas en lo equivocado, que él está en lo equivocado porque yo tengo la Biblia e interpreto de otra manera. ¿Pero tienes otra Biblia diferente? No, la misma. Es imposible que se llegue a dos verdades, ¿no? Alguien lo está haciendo mal. ¿Verdad? Pero se crean las denominaciones por puntos de vista distintos. ¿En cuanto a qué? En interpretación de la Biblia. ¿Verdad-error? Bueno. ¿Puede haber dos denominaciones basadas en una misma verdad, pero en una diferencia de visión de esa verdad? Yo creo que sí. Sí. Prácticas entonces. Sí. ¿Sí? Porque ¿qué más da? O sea, Rosa. No, es que yo estaba intentando pensar
por ejemplo, en la historia, y a lo mejor me hago un lío, pero los anabaptistas, ellos bautizaban. Ellos pensaban que tenían que bautizar a los adultos, ¿no? O cuando ya uno ya es consciente del paso que da. Entonces, otros creyentes, creyendo también en la salvación por fe, no sé qué, igual que los anabaptistas, pero perseguían a los anabaptistas porque ellos pensaban o creían en el bautismo, en la forma de practicarlo de otra manera. Entonces aquí, no sé, igual estoy equivocada, pero vemos dos grupos que creen en la salvación por fe, por gracia, pero a la hora de aplicar el mandamiento del bautismo, no lo hacen igual. Y se confrontan entre ellos a tal punto de matarse uno al otro. ¿Ya? Pero el problema no es el bautismo, sino el orgullo de querer matar a uno y el no amar al prójimo. Vale. Debido al tiempo debo empezar a resumir. Os voy a decir que todos tenéis razón. Y dejadme explicar esto a ver si después coincidís conmigo, ¿no? ¿De acuerdo? No hay duda alguna que cuando tenemos una confrontación entre la verdad y el error, entre lo que dice la Biblia y lo que el hombre dice, que es totalmente erróneo, uno no puede estar de acuerdo con esa denominación y por lo tanto es necesaria una separación de un grupo de personas que está interpretando la Biblia erróneamente. En ese aspecto, Samo, estás dando en el clavo. Tenemos que separarnos del error. No hay manera de poder colaborar con el error. Ahora, como ha dicho muy bien Daniel, muchas veces las separaciones entre hermanos tienen que ver realmente con pequeñas minudencias de énfasis. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia bautista y una bíblica? El nombre, básicamente. Entre una asamblea de hermanos y una bautista. Bueno, sí, el velo, la forma, minudencias. Si tenemos la humildad suficiente para reconocer que estamos de acuerdo en los fundamentos de la fe, pero que tenemos diferencias que estamos dispuestos a aceptar, porque dentro del cuerpo de Cristo hay una riqueza espiritual. No todos vamos en uniforme, pero todos estamos uniformados en el Señor, ¿entendéis? Vamos unidos. Pero si no hay esa humildad, cualquier diferencia pequeña va a convertirse en la excusa de nuestra partición, de nuestra separación. Y es ahí cuando las personalidades, los poderes políticos, sociales y económicos van a tomar el lugar que corresponde solamente al Señor y a la espiritualidad. Por eso estaba diciendo, todos tenéis la razón, porque realmente aún en nuestra iglesia de Castellbisbal, de Sardañola, de Mataró, de las iglesias que sean, hay diferencias, yo estoy seguro, y maneras de hacer, y maneras de ver, y maneras de pensar, y eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo. Pero tenemos que ver en las denominaciones que estamos estudiando, que muchas fueron fruto del error, de abrazar el error, no la verdad. Pero a la vez que va a haber un grupito, el remanente bíblico, que va a ser diferente, a veces por cultura. No va a ser igual la iglesia anabaptista en Inglaterra que la iglesia de los hugonotes en Francia. No va a ser igual, pero esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que llevar a un concuerdo, a una aceptación de las diferencias en el cuerpo de Cristo, que enriquecen. Tenemos que abrazar nuestra postura bíblica y hasta a la muerte con ello, ¿no? Como dijo Lutero, mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, otra cosa no puede hacer, y así me ayude Dios. Defender la verdad. ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿No? Yo siempre he pensado que entre los creyentes y las iglesias, así como dijéramos locales, es como las familias. Yo a veces piensas, Dios ha creado la familia, ¿no? Y tú ves un bloque de pisos con 50 balcones. Bueno, 50 son muchos, ¿no? La última página del TVO. Con 10 balcones. Y tú te pones a pensar, en cada balcón vive una familia.
Supongamos padre, madre con hijos, una familia tal como Dios la ha creado. Pero tú entras en cada una de las casas, y estoy pensando, por ejemplo, en familias creyentes. No estarán hechas igual. Tú tendrás un cuadrito aquí, en cambio el otro lo tendrá aquí, tendrá uno la pared blanca y el otro la tendrá amarilla. Y todos, cada ventanita allí es una familia que ama al Señor. Y yo, porque yo tengo la pared blanca y tú la tienes azul, no puedo decirte, oye, que la tuya no está bien, ha de ser blanca. Dios te ha creado diferente que a mí. Pero es el mismo Dios, ¿no? Entonces, claro, entra lo que tú decías, ¿no? Del orgullo. Si yo me pongo farruca, oye, ya está bien, ¿no, Jeru? Por favor, cambia el color de tu pared y pon el cuadro en el medio. No pongas dos, pon uno en el medio. Porque eso es... Entonces, ¿no? Correcto. Eso es lo que estamos diciendo, y dos cositas y ya voy cerrando la clase. La primera es aceptación de las diferencias en el cuerpo de Cristo, que es lo que Daniel está diciendo. Mackintosh, uno de los maestros de las asambleas de hermanos, precioso en el Señor, unos comentarios tremendos. Necesitamos a Calvino, necesitamos a Lutero, necesitamos a Wesley en el cuerpo de Cristo. Hay diferencias y va a dar lugar a denominaciones. Lo que no necesitamos es el error. Pero lo que no necesitamos, y sobre todo a los que estamos o vais a estar en el liderazgo, es el orgullo. Es esa actitud de, yo soy el siervo de siervos. Hipócrita, que te has creído que eres. Yo soy el universal. No me gusta cuando hablamos en los seminarios, dicen, estamos preparando a líderes. Yo siempre he dicho, estamos preparando demasiados líderes y muy pocos siervos. El seminario, el instituto bíblico, la iglesia prepara siervos. Y debemos tener un corazón humilde para servir y amar al Señor y disfrutar. Sé que a veces hago de abogado del diablo y lo he hecho una vez más, pero sí os hago pensar que es necesario, es bueno que penséis. Os pasaré el vídeo que os iba a enseñar porque luego me he dado cuenta que no había sonidos. Pasaré el link. Una de las cosas que quiero hacer en estas clases que me encantaría, no sé si podría hacerlo, pero es entrevistas a personas que estén en la denominación. Y es una entrevista de un vídeo que es antiguo ya, que es de un ortodoxo, un profesor. Habla en francés, pero está traducido al castellano por encima, y entonces habla de la historia, nada, son 12 minutos, no es nada más. Y hay otro de 4 minutos en dibujitos de la iglesia ortodoxa. Ya os lo paso para que así veáis los datos. Y a partir de este punto, ¿dónde vamos a ir? Muy bien. Nos dirigimos, una vez más, dejaremos la iglesia ortodoxa a un lado, nos dirigimos a la iglesia católica, apostólica y romana. Estamos ahora volviendo otra vez en el pasado, en nuestros pies, Agustín de Hipona. Vamos a ver el transcurso de la teología de Agustín y sus luchas con Pelagio y el semipelagianismo y esas cosas. Pero vamos a ir a una dirección, y es hacia los prerreformadores. ¿Qué pasó antes de la reforma? La reforma no es algo que hace ¡pup! Como un bullet, sino que es algo que es el resultado de años de defensa de la verdad bíblica. Y eso, si Dios lo permite, será en nuestra próxima clase en la Fundación Bíblica. ¿Alguna pregunta? ¿Estáis entusiasmados? ¿Sí? Bien. Eso me gusta, eso me anima. Pues vamos a orar. Voy a pedir a Daniel si puedes despedirnos en oración. Vamos a orar.